Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En este vídeo voy a explicar el tema 6 de electrónica analógica, que lo titulé como señales eléctricas, corriente alterna y filtros. Vale, este tema es bastante largo, tiene 68 páginas, pero bueno, es muy teórico. De hecho, casi no hicimos ejercicios en clase de este tema. Y es bastante importante, la verdad. Tocó muchos puntos interesantes que se aplican en otras asignaturas, entonces es bastante importante. Bien, entonces, de primeras, hablo un poco de los distintos tipos de señales que existen. Entonces, primero hablo de las señales analógicas. Las señales analógicas son las señales que pueden tener infinitos valores y en cualquier instante de tiempo. Son las que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, la temperatura, el nivel de ruido, nivel de brillo. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una temperatura, dentro de un milisegundo tengo otra, dentro de otro milisegundo pues hace otra temperatura. Y además, como no la estoy midiendo ni nada, pues tendrá cualquier valor que exista. Es decir, no, puede adquirir infinitos valores, ¿vale? Es una señal analógica. Aquí se ve un ejemplo, pero bueno, a mí me gusta más esta imagen porque puede ser perfectamente así. Bien. Que aquí, de hecho, la comparan con una señal digital. Vale, esto es una señal analógica. Puede tener eso, infinitos valores y en cualquier instante de tiempo. Bien, aquí tenemos las señales discretas. Las señales discretas pueden tener infinitos valores, pero no en cualquier instante de tiempo, sino que hay tiempos discretos. Esto, por ejemplo, es la señal que me viene realmente de un sensor. Imaginaos en un microcontrolador así. Imaginaos que yo, por ejemplo, tengo un termómetro en casa y cada cierto tiempo mido la señal, cada minuto, por ejemplo. Pues al final, si yo mido la temperatura cada minuto y la represento luego en una gráfica, temperatura frente a tiempo, pues tendría unos valores cada cierto tiempo, ¿no? A lo mejor se incrementa, luego baja, luego se mantiene, bueno, lo que sea. Pues esto realmente es una señal discreta. ¿Por qué? Porque yo no tengo valores en cualquier instante de tiempo, solo tengo valores en los momentos en los que yo he tomado esa medida. Podrías decirme, bueno, Adri, pero a ver, aquí se ve claramente que más o menos hace así y puedo suponerlo así. Sí, bueno, pero valores reales yo no tengo. Y de hecho, si por algún motivo alguien hubiera pasado, imaginaos, un mechero cerca del termómetro en momentos en los que yo no medí la temperatura, a lo mejor realmente lo que ocurrió fue esto y yo no lo he percibido. ¿Por qué? Porque yo tomé una medida aquí y una medida aquí. Entonces, si alguien acercó el mechero en momentos en los que yo no tomé medidas, pues yo no he percibido esa variación, ¿vale? Esto ocurre con los sensores, por ejemplo, en los microcontroladores o en los autómatas, que en la realidad, a ver, va muy rápido. Podemos pensar que está continuamente eh, viendo el valor y que es una señal en ese sentido analógica, pero realmente son señales discretas porque lo que hace el controlador, por ejemplo un Arduino o un autómata, es a cada ciclo de programa eh, revisa, digamos, el valor que tienen las entradas o los sensores en ese momento. Bueno, el autómata sí, el Arduino lo revisa cuando se escribe la instrucción, pero bueno, no es constante, digamos, no es continuo, más bien. Vale, luego tenemos las señales digitales. Las señales digitales son esas señales en las que el valor de la señal solo puede tener un número de valores determinados, es decir, no existen infinitos valores posibles. Bien, esto es un ejemplo de señal digital, vale, y esto es un ejemplo de señal analógica. Aquí en la analógica sí que vemos que es una señal, bueno, continua, entonces tiene infinitos valores, pero la señal digital es como que la intento transformar, ¿no? en escalones, y en este caso pues solo tengo uno 2 3 4 5 6 7 y 8 con el cero. Tengo 8 valores posibles, disponibles, ¿vale? Es una señal digital. Esto es otra señal digital
conocida, que es la señal digital binaria, que en este caso solo puede tener dos valores, o 0 o 1, estado bajo o estado alto. Pues dos valores posibles. Pero esto también son señales digitales. ¿Veis? Aquí se compara una señal analógica con una señal digital. Y esto también es otra comparación de una señal analógica con la señal digitalizada. Bueno, comentar dos cosillas acerca de las señales digitales. Las señales digitales, las señales analógicas pueden ser transformadas en señales digitales y viceversa, a través de los conversores digital analógico y conversores analógico digital. Si yo, por ejemplo, quiero transformar esto, pues los conversores tienen dos, digamos, parámetros importantes. Uno es la resolución y otro es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es cada cuánto mido la señal. Entonces, yo si la mido con mucha frecuencia, pues a lo mejor la señal la tengo guay. Pero si la mido con poca frecuencia, pues a lo mejor tengo algo así. Y tengo, bueno, una basura. O imaginaos que tengo tampoco... A ver, esta imagen la verdad que hice no es muy buena. Vale. Imaginaos que yo mido con muy poca frecuencia y mido de aquí, luego mido aquí, luego mido aquí, luego mido aquí, luego mido aquí. Pues claro, yo a lo mejor no percibiría estos picos. ¿Por qué? Porque no estoy midiendo, o sea, estoy midiendo con muy poca frecuencia, ¿no? La frecuencia de muestreo es muy baja, entonces a lo mejor vería algo así, luego así. Es una basura esto, ¿vale? O así, tal. Pero si mido con más frecuencia, sí que se me acerca más. Y luego también está la resolución, que eso es cuántos bits utilizo para la señal digital. Si yo utilizo 2 bits, no, si utilizo un bit tengo dos niveles, o 0, 1. Si utilizo 2 bits, puedo ir desde 0, 0 al 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pues podría usar 4 escalones. Si uso 8 bits, pues 256 valores posibles tengo, desde el 0 hasta el 255. Entonces, si uso pocos bits, pues a lo mejor la señal así. Si uso pocos, repito, pues es así. Sin embargo, si uso muchos, pues tengo escalones más pequeños, por lo tanto, tengo más resolución. ¿Por qué? Porque tengo más valores disponibles. Vale, que eso se ve aquí, por ejemplo. Me gusta bastante esta imagen porque indican como el valor binario, ¿no?, de cada señal. Entonces, si uso más bits, pues tengo más valores disponibles, por lo tanto tengo pues escalones más delgaditos y por lo tanto mi señal va a ser más cercana a la señal analógica. Bueno, aquí comento varias imágenes de interés de conversiones de una señal analógica a una digital. Aquí también se indica un poco pues eso, la frecuencia de muestreo y cómo se transforma en señal digital. Y esto, bueno, aquí esto está mal escrito, ¿vale? Esto sería un sistema pues de cómo funciona la conversión de la señal. Cuando yo hablo por un micrófono, esa señal va a través de un ordenador y luego sale por el altavoz. En el altavoz, tanto el altavoz como el micrófono trabajan con señales analógicas, pero un ordenador trabaja con señales digitales. Por lo tanto, yo cuando hablo por un micrófono, esta señal tiene que ser transformada en una señal digital, y cuando sale para el altavoz, esta señal digital tiene que ser transformada en una señal analógica. Entonces veo como mi señal, pues bueno, a la salida pues a lo mejor no es perfectamente precisa por culpa precisamente de estas transformaciones que hubo de analógica a digital y luego de digital a analógica. A ver, la salida no es así con estos escalones. Realmente existe una especie de filtros con condensadores y demás que alisan la señal, pero bueno, desde luego que no va a ser exactamente como la que entró. Vale, entonces hay señales que son señales periódicas. Bien, ¿qué es una señal periódica? Una señal periódica es una señal que se repite en el tiempo. Mi voz no es periódica,
Vale, la temperatura, no sé, de mi habitación, bueno, podría ser, pero no lo es en general. Vamos a decir, vale, mi voz no es periódica porque yo no estoy repitiendo lo mismo siempre. Sin embargo, si yo dijera periódica, 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 pues aquí sí, aquí ya tendría una señal periódica porque se está repitiendo. En señales periódicas, por ejemplo, es lo que tenemos en el enchufe de casa, que es, al final es una señal senoidal que se repite pues 50 veces por segundo en España, porque va a 50 hercios. Eso es una señal periódica. O una señal cuadrada que está repitiendo, por ejemplo, una señal de reloj que vimos en los temas de electrónica digital, también es una señal periódica. Entonces, las señales periódicas tienen una parte de la onda que es la parte que se repite. Pues a esa parte de la onda se le llama ciclo de la señal. Aquí vemos una imagen en la que se representa una señal periódica, que veo que se repite el ciclo de las señales de aquí, aquí, luego empieza otra vez. Y aquí vemos un ejemplo de señal no periódica. Vale. Otra señal periódica sería la señal senoidal. Esto se está repitiendo constantemente. Este es el 0, ¿vale? Aquí el ciclo de la señal va, por ejemplo, lo podemos ver desde pico a pico. Podemos verlo incluso de aquí a aquí. Podemos verlo incluso, pues por ejemplo, de flanco de subida, cuando corta con el 0 a flanco de subida. Vale, da igual qué parte coja, pero el caso es que tiene que ser una parte que se repita. Es un error común cuando yo veo una señal así, coger desde aquí hasta aquí. Pues eso no. Vale. ¿Por qué? Porque si yo cogiera esto, esta parte, lo que realmente tendría si se repite es esto. Error. Vale, no. Tengo que tener cuidado si cojo en el 0, que tiene que ser flanco de subida a flanco de subida o de flanco de bajada a flanco de bajada. Para que luego si pego ese trozo a continuación, el trozo que he cogido, pues la señal salga perfectamente bien. Entonces las señales periódicas tienen algunas características que las señales no periódicas no tienen. Entonces la primera es el periodo. El periodo de la señal, que se representa con una letra T mayúscula, es el tiempo que dura un ciclo. Vale, imaginaos que aquí, de aquí a aquí, pasa 2 segundos. Pues esta señal tendría un periodo de 2 segundos, que es lo que dura un ciclo, básicamente. Eso es el periodo. Y luego también está la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de ciclos de la señal que aparecen durante un segundo. Y es igual a dividir 1 entre el periodo. O sea, un segundo entre lo que dura un periodo. Si el periodo de una señal es de 0,2 segundos, pues la frecuencia, por ejemplo, es de 5. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo una señal tal que así y veo que de aquí a aquí pasan 0,2 segundos. Pues sé que el periodo son 0,2 segundos y la frecuencia es 1 entre el periodo, o sea, 1 entre 0,2, que me da 5. ¿5 qué? ¿Patatas? No, 5 hercios. La frecuencia se mide en hercios. Y te dice que en un segundo esta onda se repite 5 veces, básicamente. Vale, esto de la frecuencia y los hercios, igual a gente friki como yo, os sonará, pues por ejemplo, de los hercios de una pantalla, los FPS, ¿no? O los hercios de actualización de otras cosas, pero es básicamente el número de veces que ocurre algo en un segundo. En el caso de las ondas es número de veces que se repite una señal por segundo, y en el caso de, por ejemplo, la frecuencia de actualización de una pantalla sería el número de imágenes que una pantalla puede mostrar por segundo. Las pantallas realmente muestran muchas imágenes por segundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos son los hercios. Vale, y aquí tenemos otras características de las señales que hay que conocer. Bien, primero, valor de pico o amplitud. Aquí le puse dos formas en las que las encontramos. Una es VP, otra es Vmax. Es el valor máximo que tiene una señal, viéndolo desde el 0. El valor de pico
Yo veo el 0, que es este, pues es el valor que va desde el 0 hasta su pico, hasta su valor máximo. Vale, que si es 5 voltios, pues esta es una señal que tiene un valor de pico de 5 voltios. Si la señal estuviera por aquí, pues el valor de pico sería desde el 0 hasta su valor máximo, ¿vale? Lo que sea. Que son 20, pues lo que sea, da igual, pues 20 voltios si son 20. Bien, valor de pico a pico, VPP, es la diferencia entre el máximo y el mínimo de una señal, ¿vale? En este caso, pues sería la que hay desde aquí hasta un pico, hasta el otro pico, ¿vale? Valor de pico a pico, ya me lo dice el nombre. Sería cuántos voltios hay de aquí a aquí. Si esta señal es simétrica, aquí estaría en menos 5, por lo tanto el valor de pico a pico es 10 voltios. Y aquí igual, aquí es entre los picos, por lo tanto aquí el de pico a pico, como podéis comprobar, sería menor que el de pico. Porque el de pico a pico sería la diferencia entre este y este, ¿vale? El de pico a pico. Bueno, la amplitud de la señal, aquí ya dije que es el valor de pico. Hay sitios en los que le llaman amplitud al valor de pico a pico. Depende de dónde consultéis, amplitud es o la de pico o la de pico a pico, ¿vale? Yo en general lo vi más que se refiere más bien al valor de pico, por eso lo indiqué aquí, pero bueno. Luego tenemos el valor eficaz. Esto es importante entenderlo. ¿Qué es el valor eficaz? Bueno, pues imaginaos que yo le meto esta señal a una resistencia. La resistencia va a consumir una potencia, ¿vale? De hecho, la resistencia consume tanto cuando es positiva como cuando es negativa, porque los electrones, aunque van en un sentido y luego vuelven, da igual, la resistencia sigue consumiendo, vaya en el sentido en el que vaya la corriente eléctrica. Bien, entonces el valor eficaz es qué valor de continua hace que la resistencia consuma la misma potencia que esta señal. El valor eficaz en este caso va a estar por aquí, ya os lo digo, ¿vale? Es decir, lo vuelvo a repetir por si no quedó claro, imaginaos que yo le meto esta señal senoidal a una resistencia, me consume una potencia, pongamos un ejemplo, 50 vatios. 50 vatios. Pues el valor eficaz de esta señal senoidal es el valor en continua que hace que la resistencia consuma esos mismos 50 vatios. Vale, el valor eficaz de una señal, que se puede llamar V eficaz o RMS, es, en el caso de las señales senoidales, esta fórmula solo se cumple en señales senoidales como esta y centradas en el 0, es igual a la tensión de pico entre raíz de 2. Vale. Bien, el valor eficaz es el valor que me da el multímetro. Si yo, por ejemplo, conecto el multímetro para ver la tensión que tengo en casa, en España tengo 230 voltios. 230 voltios ¿de qué? De valor eficaz. Vale. Entonces, para ver la intensidad de pico que tendrá mi señal, pues bueno, puedo despejar y será 230 multiplicado por raíz de 2, que si no me equivoco me daba 325 voltios. Voy a hacerlo en la calculadora. Correcto, 325 voltios, vale. Es decir, yo en España tengo un valor eficaz en el enchufe de 230 voltios, pero realmente el pico de la señal son 325 voltios. Vale, eso es lo que tengo en España, en el enchufe de casa. Que este es uno de los motivos por los cuales la corriente eléctrica en alterna es peligrosa, porque yo aunque diga 230, bueno, sí, 230 tengo, pero claro, los picos son mucho mayores. O sea, al final, ojito con eso.
Bien, luego tenemos el valor medio, que sería como la media de todos los valores de la señal. Este tiene menos importancia, pero bueno, en la media de estos valores, por ejemplo, como está centrada en el eje 0, pues es 0, porque estos se suman con estos, que estos son negativos, por lo tanto se anula. Y luego el desfase, que cuando hay dos señales, el desfase es cuando pues esa diferencia o ese retraso que tiene una señal respecto a otra. Por ejemplo, estas señales están desfasadas entre sí. Veis que esta va así y esta es como que tarda, ¿no? Se puede medir de varias formas. Aquí lo dividen como en fracciones de periodo, pero se puede poner en grados, considerando que 360 grados es el periodo completo, en segundos incluso. Bueno, hay varias formas de medirlo. Aquí, por ejemplo, están desfasadas de 180 grados, o sea, medio periodo. Y aquí, bueno, pues esto, otro. Las señales que estarían en fase, por ejemplo, las voy a dibujar. Pero unas señales que están en fase, por ejemplo, si yo tengo esto y luego tengo pues esto, por ejemplo. Uf, dibujé fatal, esperad. Epa. Si yo tengo... Bueno, me está yendo bastante lento este programa. Si yo tengo esto, por ejemplo, y aquí tengo pues esto. Y el 0 voy a ponerlo, no sé, aquí, bueno, me quedó un poco mal. Tenía que haberlo dibujado antes. Bueno, me está yendo mal el programa. Bueno, sería que van a la vez. A ver, quiero dibujarlo bien. Tengo el 0 aquí. Y aquí tengo, por ejemplo, esta señal. Y aquí tengo esta otra. Pues esta señal están en fase, no están desfasadas. ¿Por qué? Porque van al mismo tiempo el pico, al mismo tiempo el 0, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de señal senoidal donde se indica el valor de pico, que es desde el 0 hasta el máximo, el de pico a pico, valor entre los dos picos, valor eficaz. Y bueno, voy a seguir pasando. Vale, aquí comento tipos de señales periódicas. Entonces, tenemos varios tipos de señales periódicas. La primera es la señal senoidal o sinusoidal, que es lo que tenemos en casa. Es la forma de onda en la que se genera la corriente eléctrica. Bueno, se le llama así porque sigue la función seno. Si yo representara seno de x, vería la forma que tiene la señal de la corriente eléctrica. Vale, luego tenemos la señal cuadrado rectangular, que esta es una señal básicamente que varía entre dos niveles, entre un nivel bajo y un nivel alto, parecido a una señal pues, digital binaria, ¿no? Sería un ejemplo de señal cuadrada. Vale, algo como esto, varía solo entre dos niveles. Bien, en las señales cuadradas es interesante otro parámetro que se llama ciclo de trabajo o duty cycle. Que el duty cycle o ciclo de trabajo indica qué porcentaje de la señal está en estado alto. Vale, aquí esta imagen se ve bastante bien. Por ejemplo, en esta señal el ciclo de trabajo es menor que en esta. ¿Por qué? Porque está menos tiempo en estado alto. Vale, el ciclo de trabajo se calcula dividiendo el tiempo que está en estado alto durante un ciclo entre la duración de un ciclo, que es el periodo, y si lo quieres en porcentaje lo multiplicas por 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ciclo de trabajo es un 25%. ¿Por qué? Porque el 25% del tiempo está en estado alto. Aquí es un 50%, o sea, la mitad del tiempo está en estado alto y aquí es un 75%. Vale, y aquí, hablando del ciclo de trabajo, vamos a hablar sobre el PWM. El PWM es una técnica que se utiliza para modificar la tensión eficaz que le llega a un objeto, a una carga, sin modificar la, la tensión de la señal, ¿vale? El PWM básicamente es, por ejemplo, esta imagen yo creo que la representa muy bien. Yo tengo una señal que varía entre los mismos niveles de tensión, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios. Y lo que hago es, en vez de modificar el valor de tensión máximo, no. Lo que hago es darle una señal cuadrada y lo que modifico es el tiempo que está en estado alto.
Entonces, yo por ejemplo, si lo pongo aquí, la tensión que le llega eficaz es mayor que aquí. Y aquí la tensión que le llega eficaz es mayor que aquí. Vale, sin modificar, repito, este valor ni este. Vale, es como esto, básicamente. Bien, esto podéis pensar, bueno, pero yo si le meto esto a esta bombilla parpadearía. Y a ver, si va a una frecuencia baja, sí. Pero imaginaos que esta señal tiene 1000 hercios. Yo no notaría ningún parpadeo, pero la bombilla sí que tendría más o menos brillo en función del, del, del ciclo de trabajo. Vale, pues el PWM se utiliza para regular, por ejemplo, velocidades de un motor, se utiliza para regular la temperatura pues, de un calentador de aire, por ejemplo, se utiliza para regular el brillo de una bombilla o de una pantalla de móvil. Las pantallas de móvil regulan el brillo, no modifican su tensión máxima, no, lo que hacen es modificar su tensión eficaz, digamos, tienen una señal como esta, básicamente, que, o sea, la pantalla del móvil realmente está parpadeando. Y si tú le bajas el brillo, pues vas a tener una señal como esta, y si le subes el brillo vas a tener una señal como esta. Pero realmente parpadea a una frecuencia tan alta que no te das cuenta. Pero realmente está parpadeando, utilizan PWM. Vale. Y esto se puede hacer porque con frecuencias tan altas no lo notas, o incluso en motores, como tiene una propia inercia el motor, pues ya ni siquiera se apreciarían esos parones, ¿no? Bueno, y el PWM se utiliza básicamente en vez de modificar la tensión máxima y mínima, porque es más barato. El PWM es mucho más eficiente en ese sentido. Por eso es una técnica muy utilizada. Los conversores de digital analógico también pueden utilizar esta técnica, ¿vale? Al final tú aquí tienes una señal digital que si tú, por ejemplo, esto se lo pasas a un filtro y demás, pues tienes una señal, bueno, analógica, un nivel de tensión de salida diferente en función del ciclo de trabajo. Vale, luego también tenemos la señal triangular o de dientes de sierra, que es algo como esto. Bueno, sin más, tampoco le doy más importancia. Bien, siguiente punto. Espectros, representación de señales en frecuencia. Bueno, hasta ahora la única, digamos, representación de las señales que hemos visto es representar pues el valor de una señal respecto al tiempo, para ver cómo evoluciona esa señal respecto al tiempo, que es lo que hago pues aquí, ¿no? Que tengo este eje que, buah, qué mal lo hice. Tengo este eje que es el valor de tensión y este eje que sería el tiempo. Voy a escribirlo con el lápiz, ¿vale? Voltios o lo que sea frente a tiempo, en segundos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues las señales también pueden ser representadas en dos ejes, en valor o voltios o lo que sea, frente a frecuencia. Vale, frente a frecuencia. Y es que paso al siguiente punto, serie de descomposición de Fourier. Esto me dice que cualquier señal, importante, cualquier señal, da igual lo complejo que sea, la señal, lo compleja que sea, puede ser representada como la suma de una serie de señales senoidales de frecuencias distintas y a lo mejor, bueno, y amplitudes diferentes cada una. Vale, a cada una de estas señales se le llama componente de la señal. Vale, entonces esto me sirve para representar las señales de esta manera. Esta imagen se ve muy bien. Yo, por ejemplo, tengo esta señal, está compuesta de tres señales senoidales, esta que tiene mucha amplitud pero poca frecuencia, esta que tiene una frecuencia media y una amplitud media, y esta que tiene pues menos amplitud y menos frecuencia también. Entonces yo las puedo representar aquí de esta forma, que básicamente esta es la representación de espectro de la señal, te dice de qué frecuencias está compuesta esta señal, ¿vale? Y te dice que básicamente esta señal está compuesta de una señal senoidal con la frecuencia esta, que aquí no lo indica, pero bueno, ahora vemos, y esta amplitud, o este valor de pico, esta señal con esta frecuencia y esta amplitud, y esta señal con esta frecuencia y esta amplitud. Las sumas y tienes esto. Es una forma de representar las señales. Aquí tenemos
la representación temporal y representación en frecuencia de una señal senoidal. Claro, la señal senoidal, el espectro de la señal está compuesto únicamente por una única señal, que es la propia señal senoidal. Y como veis, esta señal tiene frecuencia 7 Hz y de amplitud 12, por lo tanto el espectro de la señal es frecuencia 7 Hz y amplitud 12. Me está diciendo que está compuesto de una única señal senoidal de amplitud 12 y frecuencia 7 Hz. Vale, aquí esta imagen también es muy representativa. Aquí tenemos una señal, que es esta, que está formada por la suma de estas 5 señales, ¿vale? Esta de 100 Hz, esta de 200, 300, 400 y 500. Pues si yo veo el espectro de frecuencia de la señal, bueno, esta por cierto es la representación temporal, cómo evoluciona en el tiempo. Si veo el espectro de la frecuencia de la señal, es decir, amplitud frente a frecuencia, veo que tiene 5 componentes, una en 100 Hz con amplitud pues mayor, otra en 200 Hz con esta amplitud, otra en 300 con esta amplitud, otra en 400 con esta amplitud y otra en 500 con amplitud menor. Vale, te dice de qué frecuencia está compuesta la señal. Aquí tenemos, bueno, una suma de señales de más o menos cómo quedaría. Y aquí tenemos la descomposición de Fourier de una onda cuadrada. Vale. Hay señales que tienen a lo mejor infinitas componentes. Yo con ordenadores no puedo trabajar con infinitas componentes, tengo que acotar. Cuantas más componentes coja, más me acerco a la señal que quiero, digamos, descomponer. Vale, aquí por ejemplo, si cojo una, pues tengo esto. Si cojo 2 me acerco más a la señal cuadrada, si cojo 3 me acerco más, si cojo 4 me acerco más. Cuantas más cojas, cuantas más coja, más me aproximo. Pero bueno. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de señal con su descomposición de Fourier. Vale, entonces, esto es importante entenderlo. Cualquier señal es la suma de señales senoidales de diferentes frecuencias. Esto es lo que, con esto vamos a entender el funcionamiento de los filtros, con esto entendemos el por qué pueden, digamos, circular en el mismo medio pues señales de diferentes emisoras de radio o diferentes canales de televisión sin que se mezclen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender que cualquier señal es la suma de señales senoidales de diferentes frecuencias. Entonces, si yo viera el espectro de una señal periódica, vería que solo tengo componentes en frecuencias que son múltiplos de la frecuencia de esta señal periódica. En el 0, que esto sería la componente continua, pero luego en múltiplo por 1, 3, 5, bueno, perdón, aquí porque es cuadrada, que son impares, pero vería múltiplos solo, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no tengo los decimales, digamos. Sin embargo, si yo viera el espectro de una señal no periódica, por ejemplo mi voz, sí que vería componentes en cualquier frecuencia, ¿vale? Esto, por ejemplo, es la señal de una voz humana, aquí medida respecto al tiempo, mi grabación de sonido, pues aquí grito, luego me callo, luego vuelvo a gritar, luego me callo, luego grito, luego me callo, luego grito más, luego me callo. Y aquí tenemos el espectro de la señal de esta voz, ¿no? Que básicamente el espectro sirve para ver pues en qué frecuencias hablo. Vale, pues aquí veo que más o menos la voz humana va desde los 0 hasta los, no sé, 3500 principalmente, ¿no? A partir de aquí hay mucho bajón, hercios, ¿vale? A partir de ahí pues ya casi no hay potencia de la voz humana. Esto también me permite saber si la persona que habla pues es hombre o mujer, ¿no? Los hombres en general pues tenemos el espectro, digamos, más hacia frecuencias bajas porque solemos hablar más grave y las mujeres más hacia frecuencias altas porque suelen hablar más agudo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se compara y vemos cómo el espectro de los hombres está más hacia la izquierda, más hacia frecuencias bajas y las mujeres más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tienen una voz más aguda. Bueno,
Ancho de banda, en inglés bandwidth. Este concepto es complejo, ¿vale? Pero es importante entenderlo. Bueno, aquí comento que es un concepto que digamos que tiene distintas formas de entenderse en función del campo de aplicación. Por ejemplo, el ancho de banda en redes de datos te dice algo así como la cantidad de información que puede circular por segundo. Ojo, no es la velocidad, es la cantidad de información que se puede transmitir a la vez, en el mismo tiempo. Sería algo así como el ancho de una tubería. Si tú tienes una tubería muy grande, aunque el agua que vaya por esa tubería vaya muy lento, bueno, puedes transmitir más agua por segundo, ¿no? Pues el ancho de banda es eso, sería como el ancho de una tubería en fontanería, por así decirlo. Vale. Y no es lo mismo a la velocidad, ¿eh? No hay que confundirlo. Bueno, pues en filtros, antenas, amplificadores u otros aparatos, el ancho de banda te dice básicamente para qué frecuencias tiene pensado trabajar, por así decirlo. Por ejemplo, una antena UHF, una antena de televisión, pues puede trabajar más o menos entre las 470 y los 694 MHz, al menos en España, que es la frecuencia a la que se transmiten las señales de televisión terrestre. Vale, bueno, pues su ancho de banda es de 224 MHz, que sería la diferencia entre este límite superior y este límite inferior. Vale, trabaja entre estos dos valores. Y bueno, básicamente te dice hecho el ancho de banda. En un osciloscopio, por ejemplo, el osciloscopio es un aparato de medida utilizado para ver señales respecto al tiempo. La diferencia que tiene con un multímetro es que el multímetro solo te da un valor numérico. En el osciloscopio te da una gráfica. Pues el ancho de banda de un osciloscopio, por ejemplo, te diría qué frecuencia es capaz de medir. Por ejemplo, si te dicen que el ancho de banda del osciloscopio es de 100 MHz, pues tú, si al osciloscopio le metes una señal de 150 MHz, no va a ser capaz de medirla correctamente. ¿Por qué? Porque el osciloscopio no es capaz de medir señales de mayor frecuencia que lo que puede, ¿vale? Es como a qué frecuencia está preparado para que trabaje. Vale, aquí vemos, por ejemplo, la respuesta en frecuencia de una antena. Esta es una antena UHF que saqué del catálogo de Televes y básicamente te dice la ganancia de la antena para las diferentes frecuencias de la señal. Y aquí veo claramente cómo tiene más ganancia desde 470 a, bueno, 690, por ahí 700 MHz. Entonces el ancho de banda de esta antena pues es más o menos esta zona, ¿no? De 470 a 690 o a 700 MHz. A partir de ahí pues ya va a trabajar mal. Entonces esta antena vale para lo que vale. No vale ni para Wi-Fi, ni para 5G, ni para eso. Vale para pues señales de televisión terrestre. Vale para UHF. O sea, es una antena UHF. Bien, lo mismo pasa en filtros y amplificadores. Entonces, ¿cómo se calcula el ancho de banda? O teóricamente, ¿qué es? Pues teóricamente el ancho de banda lo que es yo cojo el valor máximo, que será este, vale, y poneos 41 dB. Le resto 3, me quedo en 38. Y aquí busco dónde corta con el gráfico. Pues por ejemplo aquí y aquí. Vale, y aquí tengo la frecuencia inferior, 470, y aquí la frecuencia superior, 700 MHz. Entonces el ancho de banda va desde 470 a 700 MHz. ¿Por qué le resto 3 decibelios al valor máximo? Porque restarle 3 decibelios, cuando hablo de potencias, es dividir la potencia a la mitad. Vale, entonces el ancho de banda realmente lo que te dice es las frecuencias o en qué rango de frecuencias la potencia del aparato es como mínimo la mitad de la máxima que tiene. Vale, a partir de ahí ya me va menos de la mitad, vale.
Te dice las frecuencias del aparato en la que tiene como mínimo la mitad de la máxima. Eso es lo que te dice. Y lo mismo pasa en un amplificador o en un filtro. Aquí se ve también, vale, tengo aquí el máximo, esto es un filtro, paso banda, el máximo es 0, bueno, no atenúa, le resto 3 decibelios y veo las frecuencias inferior y superior, y a partir de ahí pues ya nada. ¿Por qué? Porque se pierde más de la mitad a partir de ahí de la potencia. Vale, espero que haya quedado claro el concepto de ancho de banda, que es bastante complejo, pero bueno, a mí me gusta sobre todo ver ejemplos reales como este de la respuesta en frecuencia de una antena, y además con gráficas reales, no gráficas tan bonitas como esta. Bien, corriente alterna. A ver, aquí en este apartado comento un poco lo que tenemos en casa. Bueno, primero, la corriente alterna es la que se produce en la mayoría de centrales eléctricas, concretamente se produce en todas o casi todas, salvo pues algunas como como los paneles fotovoltaicos, que esos producen continuo. Pero en plantas hidráulicas, en plantas de carbón, de petróleo, plantas nucleares, molinos de viento, se produce corriente alterna, ¿vale? Entonces, la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, no tiene polaridad. En corriente continua yo veía que la señal, voy a poner aquí voltaje frente a tiempo, pues en corriente continua la tensión pues sería constante, pues por ejemplo a 5 voltios. Sin embargo, la alterna pues va variando, ¿vale? En la continua la corriente fluye en un sentido, siempre en el mismo sentido, ¿vale? En la corriente alterna la corriente va y viene, va y viene. ¿Por qué? Porque tiene más, tiene menos. Es como si yo esta pila la pusiera aquí, le voy cambiando de valores, luego la pongo al revés, le voy cambiando de valores, luego la pongo así, ¿vale? Porque es positiva, negativa, negativa. Y los electrones van, luego vuelven, van y luego vuelven, ¿vale? En función de cómo estuviera la pila colocada, por así decirlo. Bien, bien. Entonces, no tiene polaridad, por lo tanto yo, por ejemplo, en casa yo no pienso en hacia qué lado conecto el enchufe, porque no tiene polaridad. Desventajas de la corriente alterna. Bueno, aquí comento que la forma de onda de la corriente alterna es sinusoidal y está centrada en el cero. Bueno, ventajas de la corriente alterna, pues son varias. Por ejemplo, el transporte de la corriente alterna es más barato que el de la corriente continua, en parte porque reducir o elevar tensiones es más barato debido a lo que puede utilizar transformadores. Recordad que los transformadores sirven para modificar la tensión sin casi perder potencia, pero solo funcionan en corriente alterna, únicamente, no funcionan en corriente continua. Mayor gama de voltajes de los transformadores, facilidad de convertir la corriente alterna en corriente continua. Las fuentes de alimentación permiten convertir la corriente alterna en continua, que es lo que tengo yo, por ejemplo, en los cargadores de un ordenador, eh, o de un móvil o dentro de la torre de un ordenador. Y vamos a decir, es un proceso relativamente sencillo. Es posible también convertir continua a alterna, que conste. Que eso, por ejemplo, se llaman inversores a estos cacharros, y es, por ejemplo, lo que tengo en, en una estación si tengo paneles solares en casa, como los paneles solares producen continua, pero yo en casa tengo alterna, necesito un inversor que transforme esta continua en alterna. Los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente más sencillos y fáciles de mantener que los de corriente continua. A ver, el mundo de los motores es muy amplio, hay muchos tipos, pero los de continua, en general, vamos a decir, suelen tener escobillas, por ejemplo, que estas se fastidian. Es cierto, y alguno dirá, bueno, también hay motores alterna con escobillas. Sí, también los hay. Bueno, también hay motores de continua sin escobillas. Sí, ya lo sé que los hay. Pero bueno, en general los de alterna son más sencillos y fáciles de mantener que los de continua, los motores. Y no tienen polaridad definida, por lo que
yo puedo pues conectar algo sin tener que fijarme en cuál es el polo positivo o el negativo en el enchufe ni nada de eso. Desventajas de la alterna frente a la continua. La primera, la principal de todas, es que no puede ser almacenada en baterías. La alterna no se puede almacenar en baterías. Si yo la quiero almacenar en baterías, tendría que transformarla en continua, almacenarla y luego, si la quiero volver a usar, transformar de continua a alterna y usarla. Y bueno, cada proceso de transformación al final me genera pérdidas porque bueno, los elementos por los que pasa la corriente se calientan por el efecto Joule y pues tengo una pérdida de potencia en forma de calor, ¿no? Es menos segura para el ser humano en corriente que la corriente continua, pues por los picos de tensión, porque 230 de alterna pues realmente tiene picos de 325, por lo que hemos visto, lo vimos antes, y también digamos que el choque eléctrico nos atrae en vez de repelernos. Y también es más compleja de estudiar y de entender que la corriente continua. Bueno, aquí comento que la corriente alterna que se produce en las centrales eléctricas es la que se produce en las centrales eléctricas, pero que nosotros en nuestras casas tenemos muchos cacharros con electrónica, como los ordenadores, la televisión, incluso la electrónica de la lavadora para programar los distintos programas de la lavadora. Y estos componentes electrónicos en general necesitan de corriente continua. Entonces, ¿cómo puedo conectarlos al enchufe de casa si yo en casa tengo alterna y esto usa corriente continua? Pues gracias a los transformadores de alterna continua, que son las fuentes de alimentación. Vale, aquí comento que bueno, que también existen circuitos electrónicos que trabajan con señales eléctricas variables, ¿vale? Osciladores, amplificadores, pero bueno. Bueno, y aquí hablo de esto, que las fuentes de alimentación pueden transformar la alterna en continua y también existen inversores, que son los elementos que transforman la corriente de continua a alterna. Que estos, por ejemplo, son los que se usan en las instalaciones de placas solares para poder transformar la continua que me producen las placas solares en alterna y poder verterla pues a los cables de nuestra casa o a los cables de red. Bien. Y aquí comento lo que dije antes. Si quisiéramos almacenar la corriente alterna en baterías, tendríamos que transformarla primero en continua, almacenarla y luego, si quiero usarla, tendría que volver a transformarla en alterna y luego pues poder usarla. Bueno, aquí comento en esta imagen simplemente comparación entre una señal de continua y una señal alterna, y aquí los iconitos. Importante distinguir estos iconos. Estos iconos, por ejemplo, aparecen en el multímetro, si permite medir continua alterna. A veces le llaman AC y DC o CC y CA, y a veces aparecen estos iconos. Entonces tengo que poner el modo que quiero en función de si voy a medir continua o alterna. Estos iconos también aparecen en cargadores del móvil. Te indica input y a lo mejor te pone esto porque la entrada es alterna, y output y te pone este icono porque la salida es continua de un cargador del móvil. Vale, y aquí tenemos un esquema simplificado de una instalación fotovoltaica de una vivienda, que bueno, aquí tiene las placas solares, este es un regulador que regula la carga y demás, la batería, y para llevarlo a los cables de casa pues necesito un inversor que me transforma la continua en alterna. Bien, la corriente alterna en nuestras viviendas. Pues yo aquí hablo de lo que tenemos en España. En España tenemos un valor eficaz de 230 voltios y una frecuencia de 50 hercios. Entonces el valor máximo es el eficaz multiplicado por raíz de 2, por lo tanto son 325 voltios. Ese es el valor de pico. Vale, por lo tanto, yo en España tengo una señal que varía entre menos 325, una señal senoidal que varía entre menos 325 voltios y más 325 voltios. Vale, 230 es el valor eficaz, recordadlo. Y como son 50 hercios, el periodo de la señal es 1 entre la frecuencia, o sea, 20 milisegundos, 0,02. Es decir, cada ciclo de la señal tarda 20 milisegundos. En esta imagen, en azul, está representada la señal que tenemos en España. Como veis, va desde 325 a menos 325 hercios. Y
el valor eficaz es 230 voltios. La que está en rojo aquí podéis observar que tiene un valor eficaz de 120 voltios y una frecuencia de 60 hercios. Esta señal es la que tienen por América Latina, en México también creo que tienen por aquí, más o menos. Vale, usan tensiones menores y más frecuencia. Aquí comento algunos casos, vale, pongo aquí que algunos países trabajan con 60 Hz en vez de 50 e incluso con diferentes valores de tensión. En general, casi todos los países del mundo se trabajan con tensiones superiores a 200. Vale, por ejemplo, 220, 230, 240, pero hay países en los que la tensión es de alrededor de 115, 110, 115, 120, depende del país. Los países que trabajan con esta tensión se encuentran en su mayoría en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México. Vale, me confundí antes. Vale, serían los de estos que dije, Estados Unidos, Canadá, México. Muy bien, hay mapas en internet que te dicen básicamente a qué tensión se trabaja en cada país y con qué frecuencia, básicamente. Pero bueno, la mayoría de aparatos eléctricos están preparados para trabajar a varias tensiones y frecuencias. Aquí tengo, por lo que si yo voy a otro país de viaje, pues no voy a tener problemas. Aquí tengo un cargador de móvil o de lo que sea esto. Esto más bien sería de un router seguramente porque la salida es de 12 voltios. Pero bueno, fijaos en los datos porque esto es muy interesante de entender. Me pone input, o sea, entrada alterna AC de 100 a 240 voltios y 50 o 60 Hz. Es decir, esto me va a valer para todo el mundo. Vale, yo en España tengo 230 voltios, 50 Hz, entra de este rango. Y en otros países, pues a lo mejor tengo 120 voltios, 60 Hz, pues también está dentro de este rango. Y me pone output 12 voltios, continua, 3 amperios. ¿Esto quiere decir, importante, que esto me da 12 voltios y 3 amperios? No. Me quiere decir que me da 12 voltios y me dará como máximo 3 amperios. Esto es una fuente de alimentación, al final es una fuente de tensión. La tensión que te da es, vamos a decir, estable. Y la intensidad que te indica es la intensidad máxima que te puede dar. Realmente lo que te dará es lo que consuma el aparato y como máximo 3 amperios. Vale. Yo, por ejemplo, si esto lo conecto al enchufe y esto está al aire, no conecto nada, yo mido aquí y tengo 12 voltios, pero no tengo intensidad porque no hay nada consumiendo. Entonces, como el enchufe de casa me da 230 voltios, tenga o no tenga nada conectado. ¿Tengo intensidad? Bueno, si tengo algo conectado y en uso sí, pero si no tengo nada conectado no. Vale, importante entender esto. Vale, y aquí en este punto de monofásica y trifásica comento que, bueno, en las viviendas solemos tener dos cables por los que circula la corriente eléctrica, que serían el de fase y neutro y uno de protección, que le llaman el cable de tierra, y por ese iría la corriente de fuga de los distintos electrodomésticos, evitando así que circule por nosotros la corriente de fuga o una corriente de derivación, ¿vale? Bien. Bueno, entre neutro y tierra no debería haber tensión. Y entre normalmente hay poca, a lo mejor del orden de 1 voltio, 2 voltios, poca. Y entre fase y neutro o fase y tierra sí debería de haber, pues en España los 230 que dije antes. Bueno, cada cable debería tener un determinado color, eh, aunque no es recomendable, si vas a hacer mantenimiento o una instalación eléctrica, fiarse del color porque tú no sabes quién estuvo antes y a lo mejor conectó mal los colores y bueno, pues si no bajaste todos los térmicos o lo que sea, pues a lo mejor te electrocutas. Entonces, bueno, es recomendable comprobar qué cable es la fase, qué cable es el neutro, etcétera, pues con un multímetro o incluso con aparatos ya especializados para esto, por ejemplo, un buscapolos, que sirve para identificar la fase. Bueno, aquí pongo ejemplos de instalaciones monofásicas en una vivienda. Importante comentar que el interruptor siempre tiene que cortar la fase, nunca corta el neutro, siempre la fase. ¿Por qué? Porque si el interruptor lo tuviera aquí, ¿me funcionaría igual? Sí, me funcionaría igual, pero
le llegaría la fase a la bombilla, y si esta bombilla toca la tierra, bueno, tiene una pequeña derivación, pues bueno, podría tener una derivación. Sin embargo, como está cortando la fase interruptor, en este caso, la bombilla solo derivaría si está activada, y no siempre. Entonces, el interruptor siempre tiene que cortar la fase. Si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo tiene alguna bombilla LED que cuando está apagado el interruptor esa bombilla está ligeramente iluminada, uno de los motivos que puede haber detrás es que a lo mejor el interruptor está cortando el neutro y no la fase. Entonces hay una pequeña derivación que es lo que hace que la bombilla se ilumine un poquito aunque el interruptor esté abierto. Vale, también puede deberse a otros motivos, como que el interruptor tenga las típicas lucecitas para ver el interruptor a oscuras dónde está. Eso también puede ocasionar esto, pero bueno, esto puede ocurrir. Es un problema que a día de hoy que estamos pasando en muchas casas de bombillas incandescentes a bombillas LED, pues se está descubriendo, ¿no? Pues, fallos de este estilo. Porque las incandescentes, esa pequeña derivación no era suficiente para iluminarlas, pero en las LED sí. Bueno, y aquí tenemos la utilidad de la puesta a tierra. Si no hay tierra, aquí si hay una derivación de la energía va por el humano a la tierra, pero si hay cable tierra, como este tiene menos resistencia, pues iría por el cable tierra. Y si esa derivación es lo suficientemente grande, saltaría el diferencial. Y bueno, aquí tenemos un poco el código de colores, y en este caso una manguera con los 3 cables en su interior. Bueno, y estos serían los buscapolos, en este caso uno sin contacto, en este caso un destornillador, de estos que tiene una bombillita, pones el dedo y sirve para identificar la fase. Lo que hace el buscapolos es que si tocas la fase, circula una corriente a través de ti y esa corriente ilumina esta bombillita. No te electrocutas porque tiene una resistencia que hace que esa corriente sea muy pequeña. Bueno, bien. La corriente producida en las centrales eléctricas realmente se produce en 3 fases, R, S y T, que son básicamente 3 señales senoidales que están desfasadas 120 grados entre sí, una tras la otra. Bueno, se puede conectar de varias formas, estrella o triángulo, esto igual os suena, tampoco quiero profundizar en esto. En caso de que sea configuración estrella, se utilizan 4 cables, que serían 3 de fase, R7, y un neutro. En triángulo, este neutro no existe. Bueno, y la trifásica permite obtener mayores valores de potencia con los mismos valores de tensión. Y además, los motores y generadores trifásicos suelen ser estructuralmente más sencillos que los monofásicos. El motor trifásico es el más sencillo de construir. Parece que intuitivamente sería lo contrario, ¿no? Porque piensas, trifásica, esto es muy complicado. Sí, a nivel de números, de cálculos, es más difícil que alterna o que continua. Pero el motor trifásico es el más sencillo de todos. ¿Y por qué permite obtener más valores de tensión para las mismas, más valores de potencia para las mismas tensiones? Porque al final veis que tengo 3 señales que me rellenan, digamos, los huecos. Bueno, y aquí comento que en la realidad la monofásica que tenemos en nuestra casa es una derivación de la corriente trifásica que se transmite por los cables de alta tensión. A nosotros lo que nos llega es un cable de neutro y el cable de una de las 3 fases. Y también comento que es habitual que las empresas o industrias cuenten con trifásica, pues algunas máquinas consumen mucha potencia, utilizan motores trifásicos, etcétera, etcétera. Vale, esta imagen es muy buena, es muy representativa. Estas son las líneas de transmisión y veo que, por ejemplo, pues esta casa se conecta entre el neutro y la fase T y esta casa entre la fase R y el neutro. Bueno, tienen 230. Y estas empresas pues ya le llega directamente la trifásica. Bien. Es interesante comentar que tiene que estar equilibrado, es decir, normalmente pues a lo mejor a una zona se conecta a la fase T, otra zona a la fase R, otra zona a la fase S, porque tienes que buscar un sistema más o menos equilibrado, ¿vale? Y aquí vemos un ejemplo de cuadro eléctrico que tiene trifásica, pero tiene una derivación monofásica. Entonces cogen el neutro
y una de las tres fases y ya está, y ya tiene monofásica, no tiene más. También es importante intentar mantenerlo equilibrado. Bueno, y esto es un enchufe trifásico. Vale, aquí comento lo de estrella o triángulo. Estrella es esto, triángulo es esto. El neutro es este punto en común que tienen en estrella, que en triángulo no existe. Bueno, en un motor se pueden hacer conexiones estrella o triángulo. El arranque estrella o triángulo es algo típico para evitar que haya picos de intensidad en el arranque. Bueno, tampoco voy a profundizar en esto. Si os interesa ya lo buscáis vosotros por vuestra cuenta en, en internet o donde sea. Bueno, y en este punto vamos a ver el comportamiento de los receptores elementales en corriente alterna. Y por receptores elementales me refiero a el comportamiento de los elementos pasivos básicos como resistencias, condensadores y bobinas. Bueno, las resistencias no hay nada que decir, se comportan de la misma manera que en continua, es decir, se cumple la ley de Ohm en cualquier momento en cualquier instante de la señal alterna. Y la señal pues, de intensidad será proporcional a la señal de tensión, digamos. Es como esto, ¿vale? Está en fase, se consume una potencia, bueno, se comporta de la misma manera. Bien, entonces ahora vemos este punto que es reactancia, condensadores y bobinas. Bueno, primero hay que definir lo que es una reactancia. Bueno, la reactancia es una oposición al paso de la corriente eléctrica que no conlleva un consumo energético o un consumo de potencia. Y por ejemplo, los condensadores y las bobinas son reactancia porque veremos que los condensadores y las bobinas, que esto ya lo hemos visto en los temas anteriores, se cargan y se descargan en alterna, se cargan y se descargan. Por lo tanto, el consumo neto es cero, porque se cargan y en el momento que se cargan consumen energía, digamos, de la red, pero en el momento en que se descargan la están devolviendo a la red, por lo tanto el consumo de neto es cero. Sin embargo, los condensadores y bobinas ofrecen igualmente una oposición al paso de la corriente eléctrica. De hecho, veíamos en las bobinas, por ejemplo, la propia corriente eléctrica se retrasa para establecer el campo magnético. Entonces tienen una reactancia. Tienen una reactancia que, repito, es la oposición al paso de la corriente eléctrica sin que conlleve una pérdida o un consumo neto de potencia. Vale, vamos a ver que en las reactancias, como condensadores y bobinas, la intensidad sí que se va a desfasar respecto a la tensión. No es como en las resistencias. Y bueno, comentar, aquí tampoco quiero profundizar, ¿vale? Por eso estoy abreviando mucho, que los efectos de los condensadores, el efecto del condensador es inverso al de la bobina. Y de hecho se pueden anular los efectos de uno con los efectos del otro. Es decir, tú puedes usar condensadores para anular los efectos que produce una bobina y viceversa. Bueno, aquí hablo de las bobinas. Aquí primero comento que la bobina en corriente continua, si os acordáis, una bobina una vez cargada, se comporta como un circuito cerrado porque no hay corriente entre sus extremos, pero sí que hay tensión. De hecho, tú mides la continuidad de una bobina y te da continuidad. Y en alterna, en la bobina, lo que se retrasa es la intensidad. Recordad en el tema de bobinas que la intensidad tarda en establecerse por culpa de que se tiene que establecer un campo magnético. Y bueno, se va cargando y descargando, pero la intensidad irá siempre retrasada. Vale, entonces lo que ve una bobina en corriente alterna es que la intensidad se retrasa respecto a la tensión, ¿vale? Veis cómo están desfasadas las señales. Bien. Y esta es la fórmula de la reactancia de una bobina, que puedo observar como la oposición que ofrece la bobina frente al paso de la corriente eléctrica es mayor cuanto mayor sea la frecuencia. La frecuencia está multiplicando, entonces a más frecuencia, más reactancia, por lo tanto mayor oposición.
al paso de la corriente eléctrica. Una bobina a frecuencia cero, es decir, en corriente continua, es como un cable, tiene 0 de ohmios de resistencia o de reactancia. Sin embargo, a grandes frecuencias se opone mucho. Esto va a ser útil para entender los filtros. Vale, las bobinas de los condensadores ofrecen más o menos oposición al paso de la corriente eléctrica dependiendo de la frecuencia de la señal. Entonces eso me va a servir para que según la frecuencia de la señal pues se atenúe más o se atenúe menos, y entonces estoy filtrando la señal según su frecuencia. En las bobinas no dejan pasar señales de frecuencias altas, pero sí dejan pasar señales de frecuencias bajas. Y en los condensadores va a ser al revés. Vale, bueno, y aquí comento un poco que la potencia en estas... bueno, que si yo conectara un batímetro a una bobina pura, vería cómo no me marca potencia, y eso es porque la bobina está consumiendo potencia y devolviéndola, consume, devuelve. Pero sin embargo, sí que hay una oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, para esto inventamos una nueva potencia que explique esto, que se llama potencia reactiva, que se representa con la letra Q. Y la potencia reactiva, básicamente, bueno, se mide en voltamperios reactivo, VAR, ¿vale? Así, bar. La potencia reactiva, básicamente lo que hace es medir esa potencia que es consumida y devuelta por los elementos reactivos como son condensadores y bobinas. La potencia que teníamos en las resistencias se llama potencia activa, que es la letra P, y se mide en vatios. La diferencia entre potencia reactiva y potencia activa, y eso tiene que quedar claro, es que la potencia activa es la que consume las resistencias o los motores, es la potencia que realmente es consumida. Y la potencia reactiva es la potencia que es consumida y devuelta a la red por los elementos reactivos. Condensadores, bueno, los condensadores en corriente continua, recordad que una vez cargados funcionan como un circuito abierto, es decir, no dejan pasar la corriente en resistencia infinito o reactancia infinito. Y en corriente alterna, bueno, en los condensadores veíamos que en su carga y se descarga lo que se retrasaba, lo que se tardaba en establecer era la tensión. Pues aquí igual, los condensadores van a ver la tensión retrasada. ¿Veis? Aquí es un ejemplo. ¿Veis cómo la tensión se retrasa respecto a la intensidad? 90 grados concretamente. Por eso digo que los condensadores y las bobinas son inversos. En las bobinas veíamos que ocurría todo lo contrario, ¿vale? A lo que ocurre en el condensador, en lo que es el desfase, en lo que al desfase se refiere. Vale, entonces el condensador, esta es la fórmula de la reactancia. Si la vemos en valor absoluto, sin fijarnos en el símbolo negativo, vemos que la reactancia es mayor cuanto menor sea la frecuencia, porque está en el denominador. Entonces un condensador se va a oponer más al paso de las señales cuanto menor sea su frecuencia. De hecho, a frecuencia cero, un condensador es como un circuito abierto, es decir, no deja pasar nada de la señal. Vale, aquí vemos este menos porque veremos luego que, digamos que la reactancia se puede ver como en vectores y el condensador va para abajo, la bobina va para arriba y se pueden anular sus efectos entre ellos si se conectan, por ejemplo, en serie. Bueno, y aquí hablo también otra vez de la potencia del condensador, que también es potencia reactiva. No voy a volver a entrar en esto, ¿vale? Entonces, aquí vemos otro término interesante que es la impedancia. Y bueno, hemos visto que tenemos la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, que conlleva una pérdida de energía eléctrica. Hemos visto la reactancia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, sin que conlleve una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque se consume y se devuelve, que es lo que ocurre en las resistencias, en las bobinas y los condensadores. Pues la impedancia es básicamente la suma de las dos. Vale, lo que pasa es que en la corriente alterna, y aquí no vamos a profundizar porque no vamos a hacer ejercicios, pero bueno, que sepáis que en corriente alterna no puedes sumar una con la otra y a la alegría, no. Realmente son vectores.
la resistencia está en el eje horizontal, que es el eje real, la reactancia en el eje vertical. Las bobinas para arriba, los condensadores suman para abajo. Entonces la impedancia real, la impedancia es la suma de estos dos vectores, ¿vale? Y si quisiera ver el valor absoluto, bueno, esto es un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras, me sale que el valor absoluto de la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de cómo la bobina va para arriba, el condensador va para abajo y la real va para la derecha. Y bueno, y aquí comento que realmente la intensidad en circuitos de alterna se calcula dividiendo la tensión entre la impedancia, no entre la resistencia, que es lo que vimos hasta ahora. Vale, realmente se calcula dividiéndolo entre la impedancia. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora habíamos hecho circuitos en continua, con resistencias y demás, y hacíamos suma entre R, pero la ley de Ohm real, la ley de Ohm, digamos, completa, generalizada, es dividiéndolo entre la impedancia. Vale, bueno, y aquí hablo de asociación de impedancias que se asocian de la misma manera que las resistencias, en serie se suman y en paralelo pues se aplica esta fórmula. Vale, esto tiene que quedar claro, la impedancia es la oposición total, tiene en cuenta la resistencia y la reactancia y la suma es vectorial, no es una suma escalar. Bien, potencias en las señales senoidales. Bueno, pues aquí también ya hablé un poco, ¿no? Hablé de la potencia activa, que es la potencia que es consumida y que no va a ser devuelta a la red, que es por ejemplo la potencia que consumen las resistencias en forma de calor, o la potencia que consumen los motores. Y la potencia reactiva, que es la potencia que es consumida y devuelta a la red, por ejemplo, la potencia que consumen y devuelven los condensadores y las bobinas. Pues como ocurría en las impedancias, aquí también vamos a tener una potencia que agrupe a las dos. Y esta se llama potencia aparente, que se representa con la letra S. Y también es una suma vectorial. Esto se le llama triángulo de potencias, ¿vale? S, Q para arriba y P. P en el eje real, Q en el eje imaginario, para arriba o para abajo. Y S es el vector suma. Bueno, pues el coseno de este ángulo es el factor de potencia. El factor de potencia sale de dividir cateto contiguo entre hipotenusa, ¿no? O sea, sale de dividir la potencia activa entre la potencia aparente. Básicamente te dice de la potencia total, o sea, de la aparente, cuánto es potencia activa, cuánto es potencia que realmente se consume. Porque si tienes poco es porque tienes muchísima potencia aparente, muchísima que consumes y devuelves a la red. Eso es el factor de potencia, ¿vale? Y normalmente nos va a interesar que sea próximo a 1. El coseno es 1 o se acerca a 1 cuanto más pequeñito sea este ángulo, que querrá decir que la P es casi igual a la S. Y es 1 si solo hay P y no tengo Q. Entonces, la S sería igual a la P. Bien. Entonces, corrección del factor de potencia. ¿Qué es esto de corrección del factor de potencia? Esto es importante. Bueno, podéis pensar que no importa tener mucha potencia reactiva, o sea, mucha Q. ¿Por qué? Porque como es consumida y devuelta a la red, al final podéis pensar, bueno, yo no la estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque la consumo y la devuelvo, entonces no voy a pagar por ella. Y es cierto, no vas a pagar por ella como tal. El problema es que a las compañías eléctricas no le interesa que tú tengas mucha potencia reactiva. ¿Por qué? Porque aunque tú no estés haciendo un consumo real de la potencia, como estás cogiendo potencia y devolviendo a la red, lo que haces es que por los cables circule más intensidad que si no la tuvieras. Porque estás cogiendo, devolviendo. Te interesa que no exista y ya está. Entonces, si circula más intensidad, bueno, sí que va a haber un consumo en los cables, pero bueno, vamos a suponer que es mínimo. Pero desde luego que la instalación eléctrica, digamos, va a ser más costosa porque se van a necesitar cables más gruesos, por ejemplo, por este motivo. Entonces la compañía eléctrica te va a penalizar si tienes mucha Q, si tienes un factor de potencia alejado de 1. Entonces a ti te interesa en las instalaciones tener muy poca Q, que casi toda tu potencia total, la aparente, sea la P. O
sea, tener un factor de potencia muy próximo a 1. Vale. En general, la Q es positiva, va para arriba. Y esto es lo que producen las bobinas. ¿Por qué? Porque en general, esto es especialmente importante en las empresas, ¿vale? En las viviendas no tanto. En general, las cargas, lo que hay conectado, lo que consume electricidad, son cargas inductivas. Tienen bobinas. Por ejemplo, los motores o los transformadores. Antes, incluso las bobinas incandescentes tenían parte inductiva. Y no tanto capacitivo. Por eso, en general, lo que se hace para eliminarlo es conectar condensadores en paralelo, que se pueden conectar en paralelo a un aparato, a la entrada de ese aparato, o esto es típico de las empresas, digamos un armario que se conectaría como si fuera un electrodoméstico más en paralelo a la instalación eléctrica de la empresa. Suelen tener pues un armario con condensadores para reducir este factor de potencia. Aquí se ve un ejemplo en el gráfico, ¿no? Pues yo primero tengo una Q que llega hasta aquí, pues voy a meter potencia reactiva al contrario, metiendo condensadores en paralelo para reducir esa Q. La potencia activa es la misma, que es la que se consume realmente, pero reduzco la potencia que se consume y se devuelve. Y entonces la compañía eléctrica no me va a penalizar o me va a penalizar menos. Bueno, aquí comento que antes daba una penalización, ahora sí que te pone en concreto lo que se consume. Bueno, sin más, da igual. Vale. Y este es el punto más importante, el 4.6 resumen, porque yo entiendo que esto es bastante complejo y aquí comento las cosas más importantes de forma pues, clara y concisa. Entonces, primero, las resistencias se comportan de la misma manera en corriente alterna y continua, se cumple la ley de Ohm en cada instante de la señal y las resistencias que ofrecen es la misma, independientemente de la frecuencia de la señal. Además, las resistencias consumen potencia y la liberan en forma de calor, al contrario de lo que ocurre con las bobinas y condensadores, que consumen energía para volver a entregarla al circuito. ¿Vale? Esto es, vamos, un párrafo estrella, ¿no? O sea, te dice todo. Las resistencias se cumple la ley de Ohm siempre, ofrecen siempre la misma resistencia sin importar la frecuencia de la señal. Habrá gente que me diga, bueno, pero las resistencias tienen una frecuencia máxima de operación. O sea, sí, a ver, no es del todo cierto si te vas a frecuencias súper altas, pero bueno, vale. Y consumen potencia, por lo tanto, consumen potencia activa. Las bobinas ofrecen una mayor oposición al paso de la corriente eléctrica cuanto mayor sea la frecuencia de la señal. De hecho, una bobina en corriente continua, una vez cargada, se comporta como un cable, pero pues su reactante será de 0 ohmios. En una bobina en un circuito de corriente continua lo puedo suponer como un cable, salvo en el momento de la carga y descarga. Las bobinas consumen energía para luego devolver al circuito. El proceso de carga y descarga de una bobina hace que la intensidad se vaya retrasada respecto a la tensión, ¿vale? Que es el desfase que veíamos antes en las gráficas. Recordemos que la corriente continua tiene frecuencia cero. Vale. Los condensadores ofrecen una mayor oposición al paso de la corriente eléctrica cuanto menor sea la frecuencia de la señal. De hecho, un condensador en corriente continua, una vez cargado, se comporta como un circuito abierto. El proceso de carga y descarga del condensador hace que la tensión vaya retrasada respecto a la intensidad. Bien. La impedancia es la oposición total al paso de la corriente eléctrica y tiene en cuenta tanto la parte resistiva, que es la parte que se disipa potencia en forma de calor, y la parte reactiva, que es la parte, digamos, que se consume potencia que luego se devuelve al circuito. Los efectos de los condensadores y bobinas se pueden anular entre ellos. La potencia activa, P, es la letra consumida real y se mide en vatios. La potencia reactiva, Q, es la potencia que se consume y se devuelve a la red. Es decir, es la potencia que consume y devuelven los elementos reactivos como condensadores y bobinas, y se mide en voltioamperio reactivo, VAR. Y la potencia aparente, S, es la potencia total, que tiene en cuenta la potencia activa y la potencia reactiva, se mide en voltioamperio. Vale, aunque la potencia reactiva Q no sea consumida realmente, a la compañía eléctrica no le interesa que consumamos esta potencia, ya que hace que circule una mayor intensidad por los cables, lo cual repercute en los costes de las instalaciones eléctricas. El factor de potencia sirve para medir qué cantidad de potencia aparente es potencia activa y reactiva,
y el factor de potencia se puede corregir normalmente asociando condensadores en paralelo a cada máquina o en un armario o cuadro eléctrico que se conecta en paralelo a las máquinas de la empresa, como si fuera una máquina más. Bueno, y ahora vamos a ver el último punto de este tema, que son los filtros. Y bueno, básicamente un filtro en electrónica es un dispositivo que es capaz de hacer que pasen o no unas señales con una determinada frecuencia, seleccionando otras. Esto es útil, por ejemplo, en la radio del coche. Yo tengo en el aire pues las señales de diferentes emisoras, pero yo quiero sintonizar una emisora concreta, entonces que va a una frecuencia concreta. Entonces yo selecciono esa frecuencia y básicamente lo que hace es que hay un filtro, que el filtro elimina las otras frecuencias, las que yo no quiero escuchar, y permite que pase únicamente la frecuencia de la emisora que yo quiero escuchar. Esto también pasa en tele y bueno, en distintos ámbitos, tiene distintos ámbitos de aplicación. Bueno, antes hago una breve introducción, que esto lo voy a pasar rápidamente, que hablo de la ganancia. La ganancia es la tensión de salida entre la de entrada o intensidad de salida entre intensidad de entrada o potencia de salida entre potencia de entrada. Esto es ganancia de tensión, esto es ganancia de intensidad y esto es ganancia de potencia. Pero muchas veces la ganancia se expresa en decibelios. Los decibelios utilizan los logaritmos. Esto me permite representar números muy grandes y muy pequeños en el mismo gráfico. También me transforman las multiplicaciones en sumas. Bueno, tampoco voy a profundizar en esto. Vale, el caso. Esto sí que es importante. Respuesta en frecuencia o diagrama de Bode. Bueno, el diagrama de Bode básicamente es un gráfico que te indica cómo funciona pues, un filtro, un amplificador o incluso una antena. Es ante las diferentes frecuencias de la señal. Es la respuesta en frecuencia, como lo que vimos antes de la antena. El gráfico que vimos antes en este vídeo. Vale, bueno, en general vamos a centrarnos en este de arriba. Se indica aquí la ganancia de la señal y en este eje la frecuencia. Entonces yo puedo ver que en este aparato pues las frecuencias que van desde 10 a la menos 1 hasta 10 elevado a 0. Bueno, aquí está en velocidad angular, pero bueno, da igual. Bueno, es como mínimo 0, o sea, como mínimo no se atenúa. Y aquí incluso tengo ganancia, pero luego va para abajo, luego se atenúa. Esto debe ser como una especie de amplificador que amplifica estas frecuencias principalmente y hasta aquí nada, pero que luego incluso cae. Bueno, aquí hay otro gráfico que pone la fase. A ver, este diagrama a mí no me convence del todo. La fase es poco importante, pero bueno, existe un desfase en muchos de estos cacharros entre la entrada y la salida. Bueno, sin más, me da igual. Lo importante es la ganancia respecto a la frecuencia, porque te dice cómo va el filtro, ¿vale? Es la respuesta en frecuencia de una antena UHF. Y aquí, por ejemplo, veis, pues eso, lo que vimos antes. Cómo a estas frecuencias pues tiene más ganancia que a estas. Entonces, bueno, lo que hay que tener claro es que el diagrama de Bode te indica la ganancia que vas a tener frente a las diferentes frecuencias. Entonces te explica el funcionamiento del filtro o del amplificador o de la antena. Bien, tipos de filtros según las bandas. Bueno, vamos a ver que los filtros tienen dos tipos de banda. Las bandas de paso, que son las frecuencias que llegan y que aparecerán a la salida, o sea, que atraviesan el filtro, y las bandas de rechazo, que son las frecuencias que son paradas, digamos, o rechazadas por el filtro. Vale. El límite entre banda de paso y banda de rechazo se llama frecuencia de corte, que es cuando cae 3 decibelios respecto al máximo. Entonces vamos a tener distintos tipos de filtros según las bandas. Tenemos primero el filtro paso alto, High Pass Filter o HPF, que estos filtros permiten que pasen las frecuencias altas. Aquí vemos el diagrama de Bode o respuesta en frecuencia de un filtro paso alto. Como veis, a partir de una determinada frecuencia, pues la ganancia es mayor y antes pues es menor. Por lo tanto, solo pasan las frecuencias a partir de esta frecuencia concreta. Aquí veo que las anteriores, las que no pasan, realmente sí que pasan. Lo que pasa es que son atenuadas y son cada vez más atenuadas conforme me alejo de este valor.
E incluso veo que estas pasan, pero tienen algo de atenuación, ¿vale? Esto es lo que ocurre en la realidad. En la realidad no es perfecto. Si yo tuviera algo perfecto, tendría algo como esto. Es decir, hasta una frecuencia determinada no pasa nada y a partir de ahí pasa al 100%. Pero en la realidad yo tengo una pequeña curvatura, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de Bode de un filtro de paso alto. Vale, es fácil acordarse de cómo funciona cada uno. Paso alto, pasan las altas, las frecuencias altas, a partir de un determinado valor. Aquí tenemos un filtro paso bajo. Este es el diagrama de Bode de un filtro paso bajo ideal. También pasan las bajas hasta un determinado valor y luego no. Vale, paso bajo, pasan las bajas, pasan las frecuencias hasta un determinado valor de frecuencia. Y aquí el diagrama de Bode de un filtro paso bajo, digamos, real, ¿vale? Que veo también la curvita. Filtro paso banda. Pues el filtro paso banda permite que pasen las frecuencias entre un determinado valor, ¿vale? O sea, tiene una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Entonces, por ejemplo, pues lo que yo podría tener en un amplificador monocanal de televisión o en la emisora de radio, yo quiero pillar esta emisora, no quiero pillar ni las frecuencias superiores ni las frecuencias inferiores. Sería un ejemplo de uso de filtro paso banda. Aquí no conté, pero un ejemplo de uso de filtro paso bajo, por ejemplo, es, esto se usaba en ADSL, la señal de datos y de voz se transmitía por el mismo cable, pero la señal de voz iba a frecuencias más bajas. Entonces tú antes del teléfono tenías que usar un microfiltro, que era un filtro paso bajo. Dejaba pasar la señal del teléfono, la de voz, pero no la de datos, que es la de internet. Vale. Y filtro de banda eliminada, que en este caso elimina un rango de frecuencias. Este es el diagrama de Bode de un filtro un filtro de banda eliminada ideal. Bueno, aquí comento algunos usos, sin más. Y estas imágenes son muy buenas para explicar pues, el funcionamiento de los filtros, ¿no? Aquí viene una señal compuesta por 3 señales de diferentes frecuencias. Entonces, si la meto en un filtro paso bajo, la salida es la frecuencia baja solo. Si lo meto en un filtro paso alto, a la salida encuentro la frecuencia alta. En un paso banda, la del medio, y en un filtro de banda eliminada, las de los extremos. Y estos son los diagramas de Bode que tiene cada filtro. Vale, y aquí también es bastante interesante esta imagen, porque aquí yo envío una señal con frecuencia variable, empieza con frecuencia baja y cada vez tiene más alta. Entonces en un filtro paso bajo, a frecuencias bajas casi no se atenúa, pero conforme la frecuencia es más alta, la atenuación aumenta. En un filtro paso alto ocurre lo contrario. Al principio, frecuencias bajas se atenúa un montón, pero conforme la frecuencia es mayor, se atenúa menos. En un filtro paso banda se atenúa muy poco en rangos intermedios y en un filtro de banda eliminada se atenúa mucho en un rango intermedio. Vale. La simbología de los filtros, bueno, es bastante intuitiva, pero normalmente son algo como esto, se dibujan las ondas, digamos, y se tachan las que no pasan y se dejan sin tachar las que pasan. Entonces, por ejemplo, un filtro paso alto, se tachan las de abajo y pasan las altas, la de arriba. Un filtro paso banda, se tachan las de los extremos y no se tacha la del medio. Vale, a veces los de paso alto y paso bajo, en vez de 3 líneas, usan solo 2 y serían algo como así, vale. Esto es paso bajo porque la que está tachada es la de arriba y no la de abajo, y esto es paso alto porque la que está tachada es la de abajo, no la de arriba. Vale, aquí voy a saltarme estas cosas. Bueno, y aquí en filtros pasivos, los filtros pasivos son los que... Bueno, hay distintos tipos de filtros. Me voy a centrar en los pasivos, que son los que utilizan elementos pasivos, como condensadores, bobinas y resistencias. Pueden ser de distinto orden. A mayor orden la respuesta es mejor, más ideal, pero son filtros más complejos, con más componentes, más difíciles de calcular, ocupan más espacio, más caros, etc. En general, el orden
es igual al número de elementos reactivos que tiene. Es decir, si yo tengo un condensador, pues será un filtro de orden 1. Si tengo un condensador y una bobina, por ejemplo, pues será un filtro de orden 2. ¿Vale? Eso es algo genérico, aunque no siempre se cumple. Y bueno, para entender el funcionamiento de los filtros hay que recordar que los condensadores ofrecen poca oposición al paso de las frecuencias altas, pero mucha oposición al paso de las frecuencias bajas, mientras que las bobinas es al revés. Ofrecen mucha oposición al paso de las corrientes altas y poca al paso de las corrientes bajas. Entonces, en función de cómo conectemos los distintos dispositivos, podemos tener filtros de paso alto o filtros de paso bajo. Voy a explicaros, por ejemplo, este filtro de paso bajo de tipo L. Bueno, aquí no lo dije, pero esto es tipo L, esto es tipo T y esto es tipo Pi, depende de cómo estén conectados los dispositivos, pues la forma que hacen, ¿no? Vale, entonces esto es un filtro paso bajo en, de tipo L, de orden 1. ¿Por qué? Porque tienen solo un elemento reactivo. Son dos, ¿eh? Uno usa un condensador y uno usa una bobina. Voy a explicar primero el de la derecha. Si me carga esto. Bueno, no sé si se me murió esta aplicación, pero pues lo dibujo aquí. Vale, voy a explicar el de la derecha porque es más intuitivo. Entonces, recordemos que la bobina ofrece mucha oposición a la frecuencia alta, pero poca a las frecuencias bajas. De hecho, a frecuencia cero la bobina es como un cable. Entonces, si aquí me llega una señal con frecuencia baja, la bobina se opone poco y la veo aquí. Sin embargo, si me llega una señal con frecuencia alta, la bobina se opone mucho y aquí no la veo. O la vería muy atenuada. ¿Vale? Bueno, esto se suma, ¿vale? Si yo viera algo como esto, si aquí a la entrada, por ejemplo, tuviera eh, algo así, que es esto es frecuencia baja más frecuencia alta, pues aquí solo vería esto. ¿Por qué? Porque es un filtro paso bajo. Pasa a la frecuencia baja, no la alta. Vale, bueno, es sencillo de entender, es cómo funciona la bobina y ya está. Bien, ¿cómo se hace con el condensador en este caso? Aquí el condensador está en paralelo y este va a ser algo más complicado de entender, pero bueno, espero que lo entendáis. Es así, funciona de la siguiente manera. Aquí llega la señal, a ver qué dibujo, y por ejemplo vamos a empezar con la frecuencia baja. Vale, el condensador, ¿cómo funcionaba? Recordad, el condensador ofrece menos oposición cuanto más baja, no, perdón, cuanto más alta sea la frecuencia. De hecho, a frecuencia cero ofrece mucha oposición, es como un circuito abierto. Entonces llega una frecuencia baja y como es tan baja, suponed que aquí hay muchísima oposición, es casi como un circuito abierto. Es una frecuencia baja. Entonces, esto se comporta como un circuito abierto o casi como un circuito abierto. Por lo tanto, yo a la salida, que al final la salida es la diferencia de tensión que tengo entre aquí y aquí, pues tengo esta señal. ¿Qué pasa si esta señal es de una frecuencia muy alta? Pues el condensador se comporta casi como un cable. Vale, casi no ofrece oposición. Entonces, si se comporta como un cable, esta señal se cortocircuita, por así decirlo, y vuelve. Entonces, como esta señal está aquí y también está aquí, la diferencia de tensión que yo veo es cero en esta frecuencia, en esta señal. Por lo tanto, no la veo aquí como diferencia de tensión. Está, pero también está aquí, por eso la diferencia de tensión no se percibe, ¿vale? Entonces, al final tengo un filtro paso bajo, en este caso. Esto es más difícil de entender que la otra, porque la otra es si pasa o no pasa. Aquí es si se cortocircuita, por así decirlo, y vuelve o no. Y es por cómo funciona. Vale, esto es un filtro paso alto. En este caso cambié los componentes de sitio y ya está. Estos son de segundo orden, bajo y alto respectivamente, de banda eliminada, combinan los dos, hay que calcularlos bien. Bueno, aquí tengo varios ejemplos de filtro. Y acabamos aquí el tema.